Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver la segunda parte de las funciones óxido. Esta vez vamos a hablar acerca de los óxidos ácidos o anhidridos también llamados. Y también vamos a ver un poco de los hidruros metálicos, así que vamos a comenzar. Bien, nosotros nos quedamos en la clase pasada en los óxidos básicos, ¿no? Que vienen a ser la combinación de un metal con un oxígeno. Pero esta vez vamos a ver la combinación de un no metal con el oxígeno, ¿no? Que viene a ser un óxido ácido o también llamarlo anhidrido. Lo del anhidrido viene a ser una terminología un poco antigua, pero nosotros nos vamos a basar más en la nomenclatura IUPAC, ¿no? Con los prefijos, recuerden, en mono, di, tri, tetra, etc. ¿No? En este caso, en este ejemplo vamos a tener al carbono, que es un no metal, más el oxígeno molecular O2, más el dióxido de carbono. No, perdón, nos va a dar el dióxido de carbono, ¿no? O también llamado anhidrido carbónico. Pero como les digo, esta terminología es un poco antigua, pero de todas maneras es bueno que lo tengan en cuenta. Los principales elementos no metálicos con los que vamos a trabajar vienen a ser los que están en esta parte de la tabla periódica. Dos elementos en esta vez resaltados de amarillo, ¿no? El hidrógeno es un no metal también, a pesar de que está en el grupo de los metales, ¿no? De los metales alcalinos. Solo que se lo tiene en consideración acá, más que todo por comodidad, ¿no? Porque de acá comienza la tabla periódica, en el 1 se salta al helio y después continúa en el litio y etcétera. Bien, los principales elementos no metálicos con los que vamos a trabajar van a ser el carbono, el hidrógeno también, el oxígeno. Oxígeno con oxígeno, ¿qué nos darán? ¿Se habrán preguntado? Bueno, eso es de tarea. No, mentira, nos da el ozono. El ozono ya viene a ser otro tipo de compuesto ya. ¿Qué más? Nos daría el nitrógeno, perdón, otro elemento no metálico sería el nitrógeno. Tenemos también el flúor, el cloro, el bromo, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar más que todo con estos de acá. Bien, como ejemplo vamos a ver algunos compuestos que nos van a dar óxidos ácidos, ¿no? Vienen a ser el dióxido de carbono, que ya lo vimos como ejemplo. Recuerden siempre, chicos, este entrecurso de cargas, ¿no? El carbono tiene estado de oxidación más 4 en este caso, y el oxígeno siempre para estos casos va a tener un estado de oxidación de menos 2, de tal forma de que se van a cruzar las cargas y tenemos como en ese compuesto de acá C2 o 4. Pero como podemos simplificarlo, ¿no? Se nos hace mucho más fácil y nos quedaría el dióxido de carbono. Recuerden que cada vez que tengamos números pares podemos simplificarlo, ¿no? Podemos sacar la mitad de acá, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2, ¿no? No es que acá no haya ningún átomo, por si acaso, ¿eh? Acá es como si fuera un 1, solo que no se le pone ya por comodidad y se sobreentiende que acá hay solamente un átomo de carbono. Un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Bien, en el segundo ejemplo tenemos al nitrógeno, ¿no? El nitrógeno en este caso va a tener un estado de oxidación de más 3. El nitrógeno puede tener estado de oxidación de más 3 y más 5, pero en este caso está como más 3. De tal manera de que el oxígeno siempre va a tener su carga menos 2 y va a haber este cruce de cargas. En este caso no se van a poder simplificar debido a que 3 no tiene mitad. No, 2 sí, pero no nos conviene en este caso. Así que va a quedar como un trióxido de dinitrógeno. Tri, recuerden que viene a ser de 3 por la nomenclatura IUPAC. Y el di viene a ser de 2, también por la nomenclatura IUPAC. Bien, siguiendo con los ejemplos tenemos el azufre. No, el azufre en este caso va a tener carga, o mejor dicho, estado de oxidación más 6 y el oxígeno siempre menos 2. ¿No? Como en el primer caso, esta vez sí se pueden simplificar. Tenemos mitad acá, entonces sería 6 entre 2 nos daría 3. En este caso nos daría un trióxido de azufre, ¿no? El tri, recuerden, porque hay 3 oxígenos y azufre, bueno, solamente hay un azufre. En el siguiente ejemplo vamos a tener al fósforo, ¿no? Tenemos fósforo con carga más 3, que también pertenece a la familia del nitrógeno, así que también puede tener carga más 5, pero en este caso tiene carga más 3. También el oxígeno tiene carga menos 2, siempre va a tener carga menos 2. Entonces hacemos nuestro cruce de cargas y nos quedaría que el 2 pasa para el fósforo y el 3 pasa para el oxígeno, ¿no? En este caso nos quedaría un trióxido de difósforo. No, y justamente el dióxido de carbono viene a ser un gas bastante conocido, bastante familiar.
Es muy bueno, pero también a la vez es muy malo si es que está en altas concentraciones en la atmósfera, ¿no? Gracias al dióxido de carbono, nosotros podemos tener una temperatura ambiental promedio en la Tierra de alrededor de 15 grados centígrados. Pero si es que hubiera un exceso de este gas del dióxido de carbono, la temperatura en la Tierra aumentaría de gran manera, ¿no? Y es justamente lo que hoy en día resulta un problema, debido a que las emisiones de dióxido de carbono están siendo mucho más elevadas, ¿no? De tal manera de que cada año, si se habrán dado cuenta, la temperatura siempre va aumentando en el planeta, en el total del planeta. Bien, ahora vamos a recordar un poco lo que es el concepto de atomicidad, que también lo vimos la clase pasada, pero a modo de recordar, viene a ser la cantidad de átomos que presenta un compuesto químico. Si nosotros agarramos de ejemplo el dióxido de carbono, como les digo, no es que acá no haya ningún átomo, solo que se sobreentiende que hay solamente uno, ¿no? Por eso acá en este ejemplo le ponen como uno. Sería dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, de tal manera de que haya 1 más 2, 3. La atomicidad del dióxido de carbono vendría a ser 3. En el caso del trióxido de nitrógeno, acá se ha confundido, acá debe ser 2. La atomicidad sería 3 oxígenos más 2 nitrógenos. Entonces nos daría en la molécula de atomicidad 5. En el caso del trióxido de azufre, vendría a ser 3 oxígenos y 1 azufre, lo cual la atomicidad es de 4. Y en el caso del monóxido de carbono, se dan cuenta acá ya cambia diferente. Acá el carbono ya no está con estado de oxidación más 4, sino está con estado de oxidación más 2. De tal manera que si hacemos el cruce de cargas, ambos dos se simplificarían. Pero en sí la molécula viene a ser solamente un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces sería 1 más 1 nos daría 2. Bien, ahora ya yendo un poco más a lo que son los hidruros metálicos, viene a ser en sí también una combinación, pero esta vez de un metal más el hidrógeno. En vez de oxígeno ahora vamos a utilizar hidrógenos. Justamente el nombre ya nos da una pista. Hidruro viene de hidrógeno, y metálico, bueno, viene de un metal. No, también puede ser un no metal, pero solamente los vamos a basar ahora en los metales, ¿no? Tenemos la combinación química que viene a ser un metal más hidrógeno nos da el hidruro metálico. Y como ejemplo tenemos al sodio más el hidrógeno nos da el hidruro de sodio. Y ustedes se preguntarán por qué pongo acá 2, ¿no? Y es justamente un 2 acá y un 2 acá. Eso es justamente para balancear la ecuación, ¿no? Si nosotros tenemos, por decir acá, una masa de 3, acá también tenemos que tener una masa de 3, ¿no? Es un principio de la química que se llama principio de conservación de la masa. Así que nosotros cuando tengamos que balancear ecuaciones, más adelante lo vamos a hacer, vamos a ver otro tipo de reacción muy similar a esta. Pero por ahora solo nos vamos a centrar en que es el hidruro metálico. Y justamente la composición del hidruro metálico viene a ser de esta manera. Viene a ser como que un empaquetamiento de bastantes bolitas, ¿no? Donde las bolitas moradas vienen a ser el hidrógeno y las bolitas blancas vienen a ser el sodio. De tal forma de que nosotros cuando tengamos que formular un hidruro metálico, el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser -1. Y el metal, bueno, el estado de oxidación del metal puede variar, no puede ser +1, +2, +3, etc. Ahorita vamos a ver estos ejemplos en los cuales nos dan la fórmula y tenemos que nombrarlos con la nomenclatura IUPAC. En el caso del hidruro de sodio, bueno, ya les spoilé el nombre, nosotros tenemos que el sodio viene a pertenecer a la familia de los alcalinos y los alcalinos tienen carga +1. Entonces al hacer el cruce de cargas nos va a quedar solamente un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno. De tal manera que el nombre va a ser monohidruro de sodio, pero no hay problema, nosotros lo podemos llamar como hidruro de sodio. En el caso del calcio, que pertenece a los alcalinos tercios, va a ahora sí tener un estado de oxidación de 2, +2 para ser específicos. Entonces al hacer el cruce de cargas, el 2 va a pasar para el hidrógeno y en este caso la molécula se va a llamar dihidruro de calcio. En el caso del hierro, que ya pertenece a la familia del bloque D, viene a ser justamente su estado de oxidación +3. Entonces el 3 va a pasar para el hidrógeno y el 1 va a pasar para el hierro. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar como un trihidruro de hierro, ¿no? FeH3.
Los principales elementos metálicos en los cuales nosotros vamos a basarnos van a ser los siguientes, ¿no? Van a ser todos los del grupo, o la mayoría del grupo 1A, la mayoría del grupo 2A, y nos vamos a pasar un poco a lo que son los metales, ¿no? En el caso de los metales, como vemos, son bastantes, pero vamos a tomar solo algunos, ¿no? Entre los cuales vamos a destacar al aluminio, vamos a destacar al hierro, que ya lo vimos, al plomo y al oro, ¿no? Al oro, a la plata y el cobre, que son estos de acá, que justamente están en la fila del cobre, ¿no? Pertenecen a la familia del cobre. Y el plomo lo podemos encontrar en la parte de acá, perdón, lo podemos encontrar en la parte de acá. Por lo general el plomo va a tener esta oxidación de 2 y 4, más 2 y más 4. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan podido aprender algo nuevo y les dejo con la tarea para que ustedes puedan practicar. Ya saben, cualquier duda, siempre preguntar a mi persona, ¿no? Nos vemos en la próxima clase, cuídense bastante, bye.